Mi esposa quería un descanso. Pero cuando contraté a un investigador privado, descubrí que planeaba secretamente quedarse con todo. Así que la hice arrepentirse. ¿Alguna vez has tenido esa corazonada de que algo anda mal? Como si no pudieras explicarlo, pero algo en el fondo de tu mente te está gritando. Sí, así es exactamente como me sentí la noche en que mi esposa me dijo que quería un descanso. Llevábamos 6 años casados. Las cosas iban bien, o al menos eso creía yo. Sin peleas importantes, sin momentos de te odio, solo las cosas habituales con las que lidian las parejas casadas. Entonces, de la nada, mientras cenábamos, ella deja el tenedor y dice: creo que necesitamos un descanso. Así sin más. Sin previo aviso, sin preparación. Simplemente me lo suelta como si me estuviera diciendo que no hay leche. Simplemente la miré fijamente. ¿Un descanso? Estamos casados. Eso no es algo que hagan las parejas casadas. Así que le pregunté por qué, y me soltó todo un discurso sobre la necesidad de espacio y de encontrarse a sí misma. Seguía diciendo que ya no sabía lo que quería, que necesitaba tiempo para pensar. Y mira, no soy un idiota despistado. Cuando alguien dice que necesita espacio, por lo general significa que ya tiene un pie fuera de la puerta. Así que le pregunté directamente si había alguien más, y, hombre, se puso a la defensiva rápidamente. Dijo que estaba siendo paranoico, que estaba arruinando una conversación seria acusándola de infidelidad. Justo ahí, en ese momento, se me encogió el estómago. Y luego dijo algo que me hizo darme cuenta de que no se trataba solo de espacio. Me dijo que todavía quería quedarse en la casa mientras estuviéramos en este supuesto descanso. Dijo que aún no estaba lista para separarse por completo. Que todavía quería usar nuestra cuenta bancaria conjunta, conducir el coche que yo pagué, dormir en nuestra cama. Ahí fue cuando supe que esto no era solo una crisis de la mediana edad. Estaba tramando algo. No discutí. No hice preguntas. Simplemente asentí y dije que lo entendía. Parecía aliviada, como si pensara que simplemente me iba a resignar y aceptarlo. Pero a la mañana siguiente, mientras ella tomaba su café y revisaba su teléfono como si nada hubiera cambiado, hice una llamada. Contraté a un investigador privado. ¿Y lo que encontró? Sí. No solo me estaba engañando. Estaba planeando quedarse con todo. No contraté a un investigador privado de inmediato. Eso habría sido una locura, ¿verdad? La gente normal no hace eso a menos que tenga pruebas reales. Y en ese momento, todo lo que tenía era una corazonada. Así que me dije a mí mismo que estaba exagerando. Tal vez ella realmente estaba confundida acerca de nuestro matrimonio. Tal vez esto no era una trampa, y yo solo estaba siendo paranoico. Pero luego empezaron a acumularse pequeñas cosas. Lo primero que noté, dejó de usar su anillo de bodas. No de una manera dramática de he terminado con este matrimonio. Simplemente de manera informal, como si se hubiera olvidado. Pero ella nunca se olvidaba. Era el tipo de persona que se asustaba si salía de casa sin aretes. Así que le pregunté al respecto, y ella se encogió de hombros. Dijo que simplemente no estaba en el estado de ánimo adecuado para usarlo. Raro, pero no una prueba de nada. Luego, una noche, entré en la habitación mientras ella estaba en su teléfono, y saltó como si la hubiera pillado robando un banco. Pantalla abajo, espalda recta, ojos muy abiertos. Me hice el tonto y le pregunté con quién estaba hablando. Ella forzó una risa y dijo, solo un amigo. Pero noté algo. Estaba enviando mensajes de texto, no llamando. ¿Y si era solo un amigo? ¿Por qué apagó su teléfono en el segundo en que entré? De nuevo. Raro, pero aún no era una prueba. La verdadera señal de alerta. El dinero empezó a desaparecer. Revisé nuestra cuenta conjunta y vi pequeños retiros. $100 aquí, $200 allá. No lo suficiente como para activar las alarmas, pero lo suficiente como para que lo notara. Así que le pregunté. Actuó sorprendida. Dijo que debía haber estado gastando más de lo habitual, que tendría más cuidado. Pero no lo hizo. Una semana después, volví a revisar, y habían desaparecido otros $500. Revisé los extractos de nuestras tarjetas de crédito y encontré cargos en restaurantes en los que nunca había estado, bares que no reconocía, incluso un hotel a 2 pueblos de distancia. Ese me golpeó duro. Simplemente lo miré fijamente por un rato, con el estómago revuelto. Quería creer que había alguna explicación. Tal vez salió con amigos y no me lo dijo. Tal vez hubo un evento de trabajo. O tal vez ella era exactamente quien empezaba a pensar que era. Fue entonces cuando finalmente lo admití. No estaba planeando un descanso. Estaba planeando su escape. Y si no me adelantaba a esto, sería el idiota que quedaría recogiendo los pedazos mientras ella se alejaba, con todo. Así que a la mañana siguiente, mientras ella estaba en la ducha, salí e hice la llamada. Un amigo mío conocía a un tipo, investigador privado,
ex policía. El tipo de persona que lo ha visto todo. Look honey to do. No me pidió justificación, no intentó decirme que estaba loco. Simplemente dijo, sí, esto suena mal. Averiguaré qué está tramando. 3 días después, obtuve mi respuesta. Y era peor de lo que imaginaba. No solo me estaba engañando. Estaba transfiriendo dinero a una cuenta secreta. El investigador la siguió durante 2 días. Se encontró con un tipo en un elegante restaurante de carnes, el mismo lugar del que provenía uno de esos cargos misteriosos. Parecía mayor, bien vestido, el tipo de persona que rezuma dinero. El investigador obtuvo fotos de ellos riendo mientras tomaban copas, acercándose, tocándose las manos sobre la mesa. Luego, al día siguiente, fue a un banco y transfirió dinero de nuestra cuenta conjunta a una nueva a su nombre. No solo estaba teniendo una aventura, me estaba apartando financieramente antes de siquiera decirme que se iba. Y la pieza final del rompecabezas, el investigador logró obtener audio de su cena con el señor rico. Y en esa grabación, ella expuso todo su plan. Le dijo que estaba esperando el momento adecuado para irse, que estaba sacando dinero poco a poco para no tener que lidiar con un divorcio complicado, que quería asegurarse de tener suficiente ahorrado antes de dar el paso. Me estaba robando a ciegas, justo enfrente de mí. Simplemente me senté allí escuchando su voz, sintiéndome como un idiota. 6 años. 6 años, y así era como realmente me veía. Solo un escalón hacia su próximo capítulo. Pero aquí está la cosa. Ella pensó que estaba jugando conmigo. No tenía ni idea de que yo ya estaba 2 pasos por delante. No me enojé. No la confronté. No dije ni una palabra. En cambio, hice algo mejor. Llamé a un abogado, y juntos le tendimos una trampa que nunca vería venir. Me hice el tonto. Esa fue la parte más difícil. Cada vez que la veía llegar tarde a casa, fingiendo que había salido con amigos, tenía que actuar como si le creyera. Cada vez que sacaba dinero de nuestra cuenta conjunta, tenía que dejarla pensar que era demasiado despistado para darme cuenta. Pero no me quedaba sentado sin hacer nada. Estaba construyendo mi caso. Después de descubrir la cuenta secreta y el abogado de divorcios que había contratado, supe que estaba planeando algo más grande que simplemente dejarme. Lo quería todo: la casa, nuestros ahorros, tal vez incluso la manutención conyugal. Me estaba preparando para que pareciera el malo para que pudiera limpiarme. Así que, en lugar de confrontarla, hice algo mejor. Empecé a protegerme. Primero, separé mis finanzas en silencio. Abrí una nueva cuenta bancaria solo a mi nombre y deposité mis cheques de pago allí. No vacié nuestra cuenta conjunta porque eso la habría alertado. En cambio, la dejé seguir vaciándola, sabiendo que cada transacción dejaba un rastro. Luego, protegí mi negocio. Hice que mi abogado revisara todo: mis activos, mis cuentas, incluso la estructura de propiedad de mi empresa, para asegurarme de que ella no pudiera tocarlo. La buena noticia: como nunca había trabajado para mi negocio, no tenía participación en él y nunca había contribuido con un centavo, no tenía derecho a nada. Luego, recopilé mis propias pruebas, pero de una manera que tuviera sentido. No confié en grabaciones convenientemente ubicadas ni en tácticas de películas de espías. En cambio, simplemente presté atención. Revisé los extractos bancarios y marqué cada retiro sospechoso. Revisé sus registros de texto en nuestro plan telefónico compartido y anoté las repetidas llamadas a su abogado y a un número desconocido, su novio. Observé su comportamiento. Como siempre salía de la habitación para atender llamadas, como de repente se mostraba reservada con su computadora portátil, como evitaba hacer planes a largo plazo conmigo. Y luego encontré la pieza final del rompecabezas. Una noche, dejó su computadora portátil abierta mientras estaba en la ducha. No tengo la costumbre de fisgonear, pero después de todo, tenía que mirar. Y lo que encontré era peor de lo que imaginaba. Había correos electrónicos entre ella y su abogado. En ellos, estaba construyendo un caso contra mí. Se presentaba como una esposa abandonada, diciéndole a su abogado que se sentía atrapada en un matrimonio sin amor y que yo era emocionalmente distante. Incluso dijo que estaba preocupada por mis problemas de ira y que quería protegerse en caso de que las cosas se pusieran feas. Me senté allí mirando la pantalla, sintiendo que se me encogía el estómago. Esto no se trataba solo de dinero. Estaba sentando las bases para pintarme como un mal esposo, tal vez incluso como un abusador, para fortalecer su caso en la corte. Si la hubiera confrontado entonces, habría sido su palabra contra la mía. Así que no dije nada. En cambio, la dejé dar el primer paso. Una semana después, finalmente apretó el gatillo. Llegó a casa una noche con papeles en la mano, luciendo tan condenadamente complacida consigo misma.
Me dijo que había decidido que debíamos seguir adelante con el divorcio y que esperaba que pudiéramos mantener las cosas civilizadas. ¿Civilizadas? Después de todo lo que había hecho, después de los meses de mentiras, engaños y maquinaciones, ella quería mantener las cosas civilizadas. Simplemente asentí. Le dije que lo entendía. Le dije que quería que las cosas fueran lo más fáciles posible. No tenía ni idea de que yo ya estaba 2 pasos por delante. A la mañana siguiente, antes de que pudiera presentar la demanda, mi abogado la golpeó con todo. Una revisión contable forense de nuestras finanzas conjuntas, que demostraba que había estado desviando dinero a una cuenta secreta mientras aún vivía en nuestra casa. Pruebas de su infidelidad, no de una sola grabación conveniente, sino a través de su propio rastro de papel, registros de texto, reservas para cenar, recibos de hotel a su nombre, capturas de pantalla de sus correos electrónicos con su abogado, donde se había estado entrenando sobre cómo presentarme como un esposo ausente y sin amor. Documentos legales que invalidaban su solicitud de manutención conyugal, citando su mala conducta financiera e intentos premeditados de manipular el divorcio. Pensó que me había arrinconado a mí. En cambio, era ella la que no tenía salida. Su reacción no tuvo precio. Irrumpió en la casa más tarde ese día, agitando los documentos como si de alguna manera pudiera deshacerlos, gritando lo suficientemente fuerte. ¿Qué demonios es esto? Chilló. Me Tracian asked. Ni siquiera me enojé. Simplemente me encogí de hombros. Pensé que estábamos manteniendo las cosas civilizadas. Fue entonces cuando lo perdió. Empezó a culparme, diciendo que yo era paranoico y que yo era el que la había empujado a esto. Incluso intentó decir que la aventura no era seria, que solo había estado hablando con él para averiguar lo que quería. Simplemente la dejé hablar. Dejé que cavara su propia tumba. Porque aquí está la mejor parte. Su propio abogado la abandonó en el segundo en que vio las pruebas que había reunido. Se negaron a representarla en la corte. Aparentemente, incluso los abogados de divorcio tienen límites, y ser atrapada tratando de fabricar acusaciones de abuso emocional fue suficiente para que cortaran lazos. ¿Su nuevo plan? Ese huevo. Lo intentó todo. Disculpas, lágrimas, incluso jugar la carta de tuvimos buenos momentos juntos. Me dijo que había cometido errores, pero que aún podíamos arreglar las cosas. Le dije que tenía razón en una cosa. Sí cometió errores. Y ahora tenía que vivir con ellos. Se fue sin nada. El tribunal congeló su cuenta personal, obligándola a devolver cada centavo que tomó. No tenía manutención conyugal, ningún derecho sobre mi negocio y ninguna forma de defenderse. Se mudó de nuevo con sus padres, completamente humillada. Mientras tanto, me fui con todo intacto. Mi casa, mis finanzas, mi tranquilidad. Y nunca miré atrás. 3 meses después de que finalizara el divorcio, recibí un mensaje que nunca esperé. No era de Lena. Era de su exnovio, el tipo con el que me había engañado. Al principio, pensé que era una especie de broma. ¿Por qué me contactaría este tipo? Pero la curiosidad pudo más que yo y abrí el mensaje. Hola, hombre, sé que no tienes motivos para hablar conmigo, pero pensé que deberías saber qué está pasando con Lena. Casi lo ignoré. Casi. Pero luego seguí leyendo. Aparentemente, las cosas le habían ido cuesta abajo rápidamente después del divorcio. Gastó el poco dinero que le quedaba. Intentó salir con otro tipo rico, pero cuando se enteró de su pasado, se largó. Luego intentó volver con Ryan, el tipo con el que me había engañado. Y ahí fue cuando las cosas se pusieron realmente interesantes. Ryan no tenía ni idea de que había vaciado nuestras cuentas conjuntas antes del divorcio. Verás, cuando se conocieron, Lena había interpretado el papel de la mujer perfecta. Encantadora, comprensiva, independiente. Hizo que pareciera que tenía su propio dinero, como si no necesitara nada de él. Y al principio, él lo creyó. Pero después del divorcio, cuando no tenía nada, empezó a presionar por más. Más dinero, más regalos, más seguridad. ¿Te suena familiar? Aparentemente, Ryan finalmente se dio cuenta. Y cuando lo hizo, la echó de su apartamento. No solo una ruptura, un desalojo completo. No tenía a dónde ir. Y aquí está la verdadera sorpresa. Lo estaba demandando a él por manutención financiera. Exactamente de la misma manera que había planeado perseguirme. Me senté allí mirando mi teléfono, dejando que se asimilara. La mujer que una vez intentó destruirme ahora estaba haciendo la misma estafa a otra persona. Excepto que esta vez, estaba fallando. Había jugado su juego una vez de más. No lo respondía Ryan. ¿Qué se supone que debía decir? Felicidades, saliste con mi ex y ahora te están jodiendo también. Pensé que podía lidiar con su propio lío. Una semana después, recibí una llamada de un número que no reconocí. Respondí. Silencio. Luego una voz tranquila. Hola, soy yo.
La reconocí al instante. Lina. Me recliné en mi silla, esperando. Yo solo quería hablar, dijo. Su voz era diferente. Pequeña. Derrotada. No dije nada. Dejó escapar un suspiro tembloroso. La cagué. Finalmente hablé. Sí. Lo hiciste. Yo solo. No sé qué hacer. Dejé que eso flotara en el aire por un segundo. La misma mujer que había pasado meses planeando arruinarme, que se había reído con su abogado sobre quitarme todo lo que poseía, que había intentado presentarme como el malo, ahora estaba sentada en algún apartamento destartalado, en la ruina, sola, y pidiéndome a mí qué hacer. Casi sentí pena por ella. Casi. En cambio, dije las últimas palabras que le diría. Averígualo. Luego colgué. Nunca volvió a llamar. Si te gustó, no olvides dejar un comentario y apoyar el canal con una suscripción. Nos vemos en la próxima historia.